Muchas veces la iglesia se ha vuelto tan costumbrista. Hemos pasado temporadas de la iglesia donde muchas veces el activismo, las cosas que hacemos, es solamente eso, es un activismo religioso que nos lleva a herirnos, nos lleva a lastimarnos, nos lleva a ofendernos, nos lleva a sacarnos de lado, nos lleva a hacer tantas cosas que al final terminamos sufriendo. Pero la verdad de las cosas es que el servicio al Señor debería ser un motivo de alegría, un motivo de gozo, un motivo de honra. Es decir, alabamos al Señor con alegría, con gozo. No puede haber en nuestro corazón tristeza. Es cierto que el servicio al Señor sí trae dolor, pero aún en medio de ese dolor Dios traerá justicia, paz y gozo, que es una definición del reino de Dios. Amén. Concluimos en la mañana con el título de la palabra, piezas de sacrificio. Y yo les contaba una historia acerca del bronce, cosa que yo me he dedicado ya hace bastantes años. Me volví bueno en el tema. Me volví un poquito... empecé sin saber nada y hoy día he llegado a dar inclusive asesorías. Lo interesante de todo esto es que es muy interesante lo que pasa con el bronce, que el bronce no es algo que se saca de la tierra, sino que es una aleación, es algo inventado. Pero el bronce en sí, como todos los metales, no se puede procesar si está frío, si está rígido. Entonces se necesita meter estas piezas de bronce a una temperatura de 930 grados en un crisol, que es una olla especial para soportar temperatura, y se derrite y queda como una sopa. Es muy interesante verlo. En realidad no es rojo, es como una especie de naranja. Y oiga, esa cosa hierve ahí, y en la medida que llega a ese punto, se empiezan a brotar arriba todas la escoria, esa basura que no le corresponde a la aleación, y eso hay que sacarlo. Lo sacan en el caldo mismo con un fierro, la tiran hacia afuera, y es sumamente pesada, porque el peso específico del bronce es mucho más alto que el fierro. Usted toma una pieza de bronce del mismo tamaño que una pieza de hierro y es mucho más pesado el bronce. De hecho, una vez yo fui a despachar así una piececita y me dio tanta risa el chico que me atiende. Me dice, ¿qué trae meteorito? Me dijo. Porque lo tomó y pensó que era un paquete, pero era tan pesado que eran alrededor de 25 kilos, así una cosita. Entonces dijimos y establecimos que todo lo que está rígido no es moldeable, y Dios nos mandó a ser moldeables. ¿Recuerda que vimos eso? Y estas piezas de bronce era muy interesante porque en estas piezas de este material se ocupaban en las máquinas para hacer coronas, que son esas piezas dentadas que hacen mover toda una maquinaria. Y la maquinaria es muy cara, puede costar millones de dólares, pero se colocan estas piezas ahí que se conocen como piezas de sacrificio, porque en la medida que la máquina empieza a tener desgaste, empieza a tener mucho trabajo, llega un momento que se rompe. Y es más fácil cambiar esa pieza de sacrificio que poder comprar una máquina nueva. Y a veces usted y yo terminamos siendo esas piezas de sacrificio. Es más, Dios espera que seamos esas piezas de sacrificio, que pues, somos capaces de dar la vida por el Señor para que otros puedan seguir funcionando. Y no nos importa eso, porque servimos al Señor con gozo. Porque aún esas piezas de sacrificio en algún momento, cuando ya están estropeadas, son sacadas de su posición, son puestas otras piezas nuevas, pero esa pieza vieja son tomadas y vueltas al crisol para convertirse en otra pieza. Eso es lo hermoso, no somos desechables. Por eso aun cuando estamos trabajando en alguna área, Dios te pedirá en algún momento decir, ¿sabes qué? Estuvo buena la temporada, lo pasaste muy bien, pero ya no. Eso nos pasó a los que pertenecíamos al grupo de jóvenes y en un momento dijeron, ya no. El asunto es que muchas veces nos ha tocado servir en áreas que sí son muy buenas y muy lindas y también muy vistosas. A mí siempre me gustó la música y yo siempre toqué toda mi vida. Pero llegó un momento donde ya
mis capacidades a causa de la técnica que hoy día se practica en los ministerios de alabanza, yo ya no podría tocar. Yo sé tocar guitarra, sé tocar teclado, como pata de pollo, pero toco. Yo aprendí solo. Y la verdad, y ojo, y sin YouTube, porque en esos tiempos no había YouTube. Bueno, no había ni teléfono. Para que vea los años que tengo. El asunto es que muchas veces vamos a ser mudados, transicionados de un lugar a otro lugar, pero eso no significa que no sirva, simplemente estamos siendo mudados de un lugar a otro y a veces es bueno soltar para que otro también pueda crecer. ¿Dice amén? Amén. Entonces, a veces estas piezas de sacrificio a causa del trabajo extenuante, lamentablemente estas piezas se dañan y somos cambiados, a veces sentimos dolor por eso, pero eso no significa en ningún caso que vamos a ser desechables. Dios siempre tendrá algo para nosotros. El servicio entonces era eso, nosotros éramos esas piezas de sacrificio que se sacrifican para que la iglesia no se dañe. En esta ilustración la maquinaria es la iglesia. Y la iglesia el Señor no puede tomar la iglesia, desechar la iglesia y comprarse una iglesia nueva. De hecho pasa con el pueblo de Israel. En un momento Dios le dice, como probando a Moisés, ¿sabes qué? Te voy a quitar ese pueblo, lo voy a desechar y te voy a dar un pueblo nuevo. Chile creo que era. Imagínense el lío de Moisés. El caso es que Moisés, inspirado por el mismo Señor, le da la respuesta a Dios. Es decir, no es que le dé la respuesta, él mismo se autorresponde. Dice, Señor, pero ¿qué van a decir las demás naciones? Si tú elegiste a este pueblo que es como la niña de tus ojos y ahora los estás desechando. Es increíble cómo el Señor transforma el corazón de alguien que era la oportunidad de Moisés de deshacerse de un montón de personas que le hacían la vida difícil. Por eso Dios no nos desecha. Entonces, el servicio siempre va a traer algún dolor. Usted sirve y usted tendrá dolor. Siempre será así. Es el momento de la gloria, el momento del inicio, el momento de la honra, cuando te instalan en un lugar y todos te felicitan, pero te pones a trabajar y con alguien tendrás problemas. Eso es así. ¿Ya? Por eso dijimos que Dios no nos llama a servir. Ese es un rollo nuestro. Dios no nos llama a servir, Dios nos llama a morir. A Dios le interesa que aquel que quiera servir tiene que estar dispuesto a morir. Por eso Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino vine a servir y a dar mi vida. Por eso el servicio es tan difícil. Entonces no estamos llamados a servir, estamos llamados a morir. Por eso duele tanto el trabajo en la obra. Yo les contaba que a través de mi vida, oiga, no se asuste, pero ya van a ser 60 años. Y un día glorioso de este año, día 15 de diciembre, yo cambiaré el folio y dejaré mis gloriosos 50 por meterme a mis extraordinarios 60. Porque siempre con el Señor habrá una nueva temporada. Y de alguna manera me estoy autoconvenciendo para que no me duela tanto. Amén. Habla el Señor. Aleluya. Amén. Y saben, estos casi 60 años desde niño en la iglesia, desde yo creo que la edad que tenía el Itiel, tocando mi primer triángulo en la iglesia, haciendo cosas, metidos en la escuela dominical, con los grupos de jóvenes, con los grupos inclusive de tantas cosas ahí en la iglesia, clavando clavos, limpiando la iglesia. Y clavar un clavo no es problema. Pero también me tocó liderar grupos de trabajo. Y quizás clavar un clavo no sea tanta complicación, pero estar en un equipo, oiga, sí que lo era. Sobre todo cuando estás en un equipo donde todos quieren y se quieren con papas fritas al pastor. Y tú tienes que ser quien ponga ahí el pecho a las balas para defender a ese hombre de Dios que es tu pastor.
Por eso cuando el diablo quiere golpear mi corazón, yo se lo he enseñado y yo le he dicho, eso es ilegal. Yo no me voy a hacer cargo de alguien que me quiera hacer daño, porque yo nunca sembré deslealtad. Así que no recibo ninguna deslealtad. Y puede ser que la experimente, pero no se va a anidar en mi corazón, porque lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Amén. Entonces, los grupos de trabajo eran súper complejos, porque cuando éramos 10, ¿sabe? Habían 7 que querían sacar a 3. Y cuando éramos 3, habían 2 que siempre querían sacar al 1. Porque no les gustaba, por miles de cosas. Porque pensaban que el servicio era para recibir aplausos y el servicio no era para morir. Porque cuando uno tiene un corazón para servir al Señor, no se trata de servirme a mí mismo, se trata de servir al Señor. La gente siempre va a poner excusas, pero sabe, las actitudes, las razones que querían poner a veces cuando me tocaba trabajar con equipos, era siempre manifestar un corazón altivo. Y yo siempre reclamé sobre eso. Siempre fui un reclamón para eso y enfrentar. Creo que nunca me faltaron, doy gracias a Dios, los pantalones para decirle a alguien, sabe, eso no está bien, eso no está correcto, eso es de lealtad. Llamemos a la persona, enfrentemos esto. El problema que a veces me terminaban sacando a mí. En serio. Porque cuando tú dices la verdad, al que querrán sacar será a ti. Y el diablo siempre va a mostrar razones. El mismo infierno te dará, mire, argumentos para dividir el cuerpo de Cristo. Siempre. Porque su labor es dividir. Por eso el servicio es duro. Porque se trata de morir a lo que yo siento por obedecer a lo que Dios determina. Entonces, por esa razón, cuando nos enfriamos, lo que dijimos, todo lo que se enfría ya no es moldeable, tocante a la ilustración del metal. Cuando nos enfriamos, oiga, nos volvemos duros, nos volvemos tercos. Las razones toman peso y Dios necesita volvernos a meter al crisol para hacernos moldeables. Y en la mañana decíamos, pregúntese cuántas veces ha estado en el crisol, y yo también, a causa de eso. Cuando nuestro corazón se vuelve orgulloso, se vuelve altivo, somos metidos en el crisol y después que reclamamos un poco, ¿sabe? Al principio cuando se meten las piezas en el crisol y está encendiéndose la llamita, que es una llama de alto flujo que empieza a rodear todo el crisol, que se mete con una bomba de vacío con una velocidad impresionante, ¿sabe? Las piezas están duras adentro, todavía no pasa nada. Y a veces pasa harto tiempo, 2 horas, 3 horas, y recién se empieza a sentir el calor ahí adentro. Y ahí se empieza a derretir. Y muchas veces la soberbia, en el momento nosotros, a causa de lo que estamos sintiendo, no vemos que estamos siendo metidos en el horno y no nos damos cuenta, y las cosas siguen siendo tal cual como son. Y uno hasta dice, no, pues en realidad estoy bien. Pero cuando te empiezas a derretir, suena bien, lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. Cuando uno se empieza a derretir, le ha pasado eso cuando le empiezan a temblar las rodillas, cuando las cosas no empiezan a funcionar, cuando el horno te empieza a derretir, te empieza a afectar. Oiga, ay Dios mío. Porque todos nosotros vamos a necesitar ser purificados, como dice la Escritura, como el oro en el crisol. De hecho, en el oro es muy distinto porque se dice que una de las técnicas antiguas, hoy día todo es tecnificado, todo es en base a un análisis espectrométrico. Pero en la antigüedad se dice que para poder saber si el oro estaba realmente puro, el fundidor tenía que mirarse en el caldo del oro y ver su rostro como en un espejo. ¿Qué rostro crees tú que debe verse cuando estás en el horno? Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Amén. Entonces debemos ser moldeables, debemos tener un corazón noble. La temperatura, inclusive en el ser humano, manifiesta si está vivo. Si usted pierde la temperatura, le dicen ya se enfrió.
¿O no? De afiambre. Y lo meten en un lugar frío llamado, ¿cómo se llama? En el hospital, ¿cómo lo meten? En la morgue. Y la morgue es un refrigerador. Cuando te meten en el lugar frío es que ya dejaste de ser moldeable. Entonces te enfrías y te mueres. Por eso debemos mantenernos encendidos, con la llama encendida aquí en el corazón para servir al Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el don, aleluya, el fuego del don de Dios que hay en ti. Es que Dios nos hizo, te encendió. En el fondo le está diciendo: Timoteo, no te pongas duro. Timoteo, déjate corregir. Timoteo, moldéate, sé moldeable para mí. Aleluya. Mantente encendido. Cuando el Señor Jesús camina por un camino ahí hacia el pueblo de Maús, hay dos discípulos que van caminando un poco tristes. Jesús ya había resucitado, había muerto, había resucitado, pero ellos van tristes, van muy tristes. Claro, habían matado al Señor, acongojados, y caminó con ellos, 11 kilómetros. Usted camina al almacén y termina agónico, y va en auto, me dicen. He visto algunos que hasta piden Uber para eso. Y en esos 11 kilómetros les empezó a revelar la palabra. Y aunque a veces en un momento el Señor, se puso bravo, si usted lee el pasaje le dice: necios, porque van tristes, van amargados, han matado al Señor. ¿Cómo eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y Jesús le dice: necios, ¿no saben que era necesario que el Cristo padeciese y muriera? Bendito sea el Señor. Pero dice que comenzó a revelarles las Escrituras. Empezó a hablar de los salmos, de los profetas. Les empezó a hablar acerca de las profecías que hablaban del Cristo que había de venir. Gloria sea al Señor. En un momento Jesús desaparece de ellos. Y el comentario de ellos decían: oye, ¿viste cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Es que un corazón encendido tiene la capacidad de entender, tiene la capacidad de ver al Señor, tiene capacidad de discernir quién era el Señor. Bendito sea el Señor, porque lo que puede hacer que tu corazón se vuelva a arder, que tu corazón vuelva a encenderse, es la revelación de la palabra de Dios. El mundo puede decir lo que quiera, la gente puede decir lo que quiera, pero si tu Biblia dice que Él te ama, que eres real sacerdocio, que Dios te ha elegido, eso es lo que vale. Aleluya. Necesitamos una iglesia que se vuelva a encender, que nuestro corazón se vuelva a encender en el camino mientras caminamos sirviendo al Señor. Cuando una persona tiene el corazón ardiente, quiere servir al Señor. No se quiere perder nada. Quiere amar al Señor, quiere adorar al Señor, quiere venir donde sea. Eso sentíamos nosotros con el hermano Mario ayer, pero nos echaron de la reunión de damas. Y era porque teníamos nuestro corazón encendido, ¿cierto, hermano Mario? No era porque queríamos comer pastel. Aleluya. Cuando una persona está dispuesta a poner lo que tiene al servicio de Cristo, es porque ha entendido el servicio. Te das cuenta que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Él, del amor que le tengo. Que el Señor, ¿sabes? Necesitamos que el Señor venga a golpear su iglesia, a soplar el fuego que a veces se está apagando. Ese leño que aún está humeante, que es tu corazón, se vuelva a encender. Amén, vuelva a arder. El servicio siempre será una oportunidad para honrar al Señor, para formar nuestro carácter, para conocernos como hermanos, porque cada uno de nosotros es diferente.
Y hay personas que le van a golpear cosas y a otros le van a golpear menos. Hay personas que le va a dar lo mismo algunas cosas y hay otras que no. Como hombres de Dios debemos estar presentes y activos en la casa del Señor. Recuerde, estamos en un tema llamado el orden en lo ministerial, en el servicio aquí en la casa, en lo que hacemos acá. Amén. ¿Dice amén? Entonces, un hombre que tiene un corazón encendido quiere hacer algo por el Señor. De hecho, cuando se le revela el Señor al gran apóstol Pablo, ahí camino a Damasco, dice que Pablo cae a tierra y las palabras de Pablo son: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Es que a Dios le interesa tu servicio. A Dios le interesa lo que tú puedes hacer. Y sabes una cosa, el gran problema con nosotros es cuando nosotros empezamos a mirar lo que hacemos y no mirar al Señor. Cuando eso pasa, nos empezamos a entristecer. Dijimos en la introducción de este sermón que el Señor, o el primero que conoce a Cristo o al Señor Jesús, fue el gran apóstol Andrés, tremendo apóstol del Señor, para mí el mejor de todos. Y cuando él conoce al Cristo, que era un discípulo de Juan, oiga, Juan le dice: ¿qué hacen conmigo? Él es el Cristo, síganlo a él. Y de ahí en adelante, Juan empieza a seguir a Jesús y le dice: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Queremos estar contigo. Y ahí va a buscar a su hermano Pedro. Pedro era un regañón, Pedro era un cierto, era como medio limón, se enojaba por todo. Iba a buscar a Pedro y le dice: ¿sabes? Hemos hallado al Cristo, a este que por años hemos esperado, que por años hemos buscado, lo encontramos, y lo trae a Jesús. Y resulta que con el tiempo Pedro se vuelve más cercano a Jesús que el mismo Andrés. Y Pedro es considerado y llevado al monte de la transfiguración. Pedro es elegido con todos los errores que tenía y es puesto o es llevado y lo hace entrar el Señor a la casa de Jairo para resucitar a su hija. Y Andrés, ¿qué podría haber dicho? Señor, yo llegué primero, Señor. Señor, es mi hermano, yo lo traje. ¿Por qué lo consideras a él y me dejas afuera a mí? Si yo lo traje. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Y a veces nuestro dolor está ahí, cuando Dios empieza a considerar a otros y nos deja afuera a nosotros. Cuando alguien es llevado al monte y a ti te dejan abajo. Cuando es fácil cantar: te alabo en el monte, te alabo en el valle, pero que te dejen afuera. Bendito sea el Señor. Habla, Señor. Por esa razón, mire, Dios empieza a trabajar no solamente con algunos, sino con todos sus discípulos. Sus discípulos nunca dejan de ser discípulos porque no entraron en la casa de Jairo o porque realmente no subieron al monte. Nunca dejaron ni un poquito de ser sus discípulos. Simplemente Dios eligió a personas simplemente porque Él se le antojó elegirlo. De hecho, a veces yo creo que Dios elige a los que tienen menos posibilidades para que sea un milagro. Porque Dios empieza a trabajar con el corazón de aquellos que son elegidos, para que su corazón no se vuelva altivo, para que su corazón no se vuelva arrogante, diciendo: mira, a mí me eligieron y a ti no. Yo llegué después. Y sacan versículos: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, casi mostrando una arrogancia espiritual de una elección que nunca dependió de ellos, siempre dependió de Dios. Y Dios tiene que trabajar con el corazón de aquellos que fueron elegidos para que no se crean más allá. Porque cuando usted es elegido, muchas veces usted no entiende que el servicio es para morir. Ese se cree la muerte por lo que está haciendo.
Pero aún mayor, Dios está trabajando con aquellos que quedaron afuera. Porque se debe trabajar la frustración. Cuando tú quedas afuera, la frustración empieza a tocar. Porque a ellos sí, y porque a mí no. ¿Será que yo valgo menos? ¿Será que yo tengo puros defectos? ¿Será que no sirvo? El Señor nunca dijo eso. Pero el Señor está trabajando con el corazón de los que quedaron afuera. Porque aunque estás afuera, aunque no te llamaron, aunque no te hicieron entrar al cuarto de la casa de la hija de Jairo, aunque no eres invitado al monte, aún puedes adorar al Señor, aún puedes ser un discípulo del Señor, aún puedes honrar a Dios, aunque quedaste afuera de algo que estabas haciendo. Porque Dios quiere trabajar tu frustración. Porque cuando entiendes que el servicio es morir, no te va a afectar que otro tenga un lugar que tú no tienes. Piezas de sacrificio. Bendito sea el Señor. Yo no sé si le hace sentido esta palabra, pero Dios está preparando su iglesia para algo más grande. Que necesitamos ver la obra de Dios como sagrada, que no podemos ver la obra de Dios como alguien elitista, que no está sirviendo, pertenece al jet set de la iglesia. Hermanos, aquí no hay jet set, aquí no hay no hay lugares extremadamente altos. Aquí solamente hay siervos que deben amar y servir al Señor con todo lo que tienen, con sus talentos, con su corazón, sabiendo que hay que morir en el servicio. Aleluya. Una iglesia sana, una iglesia gloriosa, que no busca su propia gloria, que busca la gloria del Señor. Porque cuando buscamos la gloria del Señor, el Señor establece que las puertas del infierno no van a prevalecer contra esa iglesia. Pero necesitamos un corazón moldeable. Y cuando se te corrija, no digas, me voy de la iglesia. Porque cuando uno manifiesta eso, o cuando uno dice eso, lo único que está mostrando es que nunca conectamos con el Señor. Solamente conectamos con algo que estábamos haciendo. Bendito sea el Señor. ¿Se imagina que los discípulos que quedaron afuera dijeran, bueno, el Señor no nos eligió? Oye, vamos a ver si Juan tiene pega. Busquemos otro maestro. No. Porque cuando tú estás dispuesto a servir al Señor, no importa el lugar donde tú estés. No importa el lugar donde tú estés. Dios seguirá amándote. Y siempre habrá una oportunidad para servir al Señor. Siempre. Aleluya. Entonces no se trata solamente de ser considerado en lugares que a veces son llamativos, sino muchas veces vamos a ser llamados a lugares y no vamos a ser considerados en lugares específicamente porque Dios está trabajando mi corazón, Dios está preparando el carácter, es que Dios está formando su iglesia, es que aquí no es simplemente un ministerio, Dios está levantando su iglesia y Dios en esos tiempos, en esos momentos donde no eres considerado, donde a veces eres considerado y tienes que trabajar tu orgullo, Dios está preparando el carácter, Dios está levantando su iglesia, porque Dios quiere levantar hombres y mujeres que amen al Señor. Está levantando apóstoles, está levantando hijos, está levantando la iglesia bendita del Señor. No está preparando niños que lloran porque le quitan un caramelo, sino está preparando hombres fieles, mujeres fieles al Señor, que son capaces de rendir su vida a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Y yo sé que hoy día estaba el día como ad hoc, cuando el día están así como lluviosos. A uno le gusta comer calorías, ¿cierto? Así que hoy día hubo porotos con longaniza. Pero sabe una cosa, estamos moviéndonos en un tiempo de enseñanza. La iglesia debe moverse
en enseñanza. Yo no estoy llamado para emocionarle a usted. Yo estoy llamado para edificar la iglesia. Como piedras vivas, junto con mi esposa, estamos llamados a edificar este cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, Pedro dice que la iglesia de Dios es como un edificio, que somos piedras vivas y que este edificio, este edificio va creciendo. ¿Cómo un edificio va a ir creciendo? Es que podemos tener un montón de piedras, pero si esa piedra no es puesta en el muro, no se está edificando. Y la labor nuestra es ponerla en el muro para que sostenga. A veces una piedra chiquitita está soportando el peso de toda una estructura. Y tal vez usted puede ser esa piedra que está sosteniendo ahí porque Dios lo quiere involucrado en su casa. El asunto es que como el servicio, amados, como el servicio tiene que ver con morir, a veces nos vivimos comparando con los demás. Y los discípulos podían haber dicho, ¿por qué a Pedro sí? Mira, es cascarrabia, anda siempre metiéndose en líos. Lo dijimos en la mañana, más encima elige a 2 hermanos. Un político diría, eso es nepotismo, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre tener a 2 hermanos metidos ahí? Claro, porque estaba Juan y estaba Jacobo, que eran hermanos. Y otros dirían, yo creo que fue la mamá que Salomé fue a hablar con Jesús para que uno se sentara a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. Imagínense el lío que podría haberse levantado. No, si la historia da para una comedia turca. Pero cuando nosotros en el servicio empezamos a operar, Dios nos mide con su medida. Póngame atención a esto. Dios nos mide con su medida. ¿Conoce la wincha? ¿Conoce las medidas? El metro. Y Dios tiene una medida y esa medida es misericordia. Diga misericordia. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios tiene que ver con que Dios no nos da lo que merecemos, sino nos da lo que no merecemos. Eso es la misericordia de Dios. La justicia de Dios es que nos da lo que sí merecemos. Algunos de repente dicen, Señor, hazme justicia. Hoy, en realidad lo que hoy día tenemos es su misericordia, porque lo que tenemos no lo merecemos. Entonces, como Dios es misericordioso, ocupa esa medida de misericordia. Y usted no alcanza a veces a dar el ancho. No sé si le ha pasado igual que a mí. Uno quisiera ser mejor y no alcanza, le falta. Y Dios ocupa esa medida de misericordia y me está animando, me está bendiciendo. Oiga, me está metiendo a Cristo por todos lados. Usa personas para levantar mi corazón, para enseñarme, para guiarme, para potenciarme. Y aunque no lo ha hecho bien, Dios aún así me considera como a Pedro y me es capaz de meter en lugares donde otros no son metidos, simplemente por la misericordia de Dios. Por esa medida, yo no alcanzo, pero Dios en su misericordia me lleva. El problema es cuando yo, como un hijo inmaduro de Dios, como un hijo que no ha entendido que el servicio es morir, yo empiezo a sacar mi propia medida y empiezo a juzgar a mi hermano. Entonces yo miro a mi hermano y digo, Señor, esa persona no lo hace bien, yo lo haría mejor. Mira cómo lo hace. De hecho, nosotros siempre somos víctimas como pastores de eso, y hay mucha gente que piensa que lo haría mejor que nosotros y lo más probable que sí. Para nosotros no es problema eso, es un tema de asignación. Pero cuando uno se pone a medir con mi medida, el Señor dice, a ver, espérate un poquito, ¿sabes qué? Voy a dejar la medida del Señor, ¿cuál era? Misericordia. Entonces el Señor dice, voy a dejar mi medida de misericordia y voy a tomar tu medida. Porque la palabra del Señor dice, con la vara que mides, con esa misma tú serás medido. Y ya no es misericordia. Ahora nos está midiendo el Señor. Con la misma vara que usted y yo medimos, Dios nos está midiendo. Oiga, y por eso Jesús dice, no mires la paja en el ojo de tu hermano. Yo creo que es revelador, dice. Antes mejor mira la viga. Oiga, es una expresión lingüística tremenda, una hipérbole tan grande, diciendo que una paja con una viga no hay comparación. Porque nuestra medida siempre será distorsionada. Por eso tenemos que tener una medida de misericordia
para servir al Señor. Gente que quiera morir a lo que piensa, a lo que cree con respecto a su hermano. Siempre habrá alguien que lo hará mejor. Y el diablo meterá en mí cualquier cosa para lastimar a aquel que Dios está levantando. Y la verdad es que podemos estar arruinando una generación gloriosa del Señor. Tal vez mis palabras terminan lastimando y violentando a alguien que Dios va a usar, inclusive para hacerme bien a mí. Por esa razón es tan clave el morir. El servicio es un morir. Si yo no entiendo que Dios me está llamando a eso, a morir a lo que yo quiero, a lo que yo creo, como yo lo aprendí. ¿Sabe? A veces incluso la gente reclama por la estética de la iglesia. La iglesia con la estética que tenga, da lo mismo. La iglesia va a ser iglesia sin las luces. La iglesia va a ser iglesia sin el piano. La iglesia va a ser iglesia sin el micrófono. La iglesia va a ser sin inclusive el altar. Seguirá siendo iglesia porque es la iglesia del Señor. Porque Dios ha llamado a personas para que le amen. No, es que si yo no hago esto, entonces no sirve, está todo mal. Amados, Jesús a estos discípulos en un momento les dicen, ¿saben? ¿Quieren irse? No hay problema, porque Dios siempre tendrá un remanente. Y a veces tenemos la medida de Elías, cuando Elías llora. No, y Elías se cree bacán, porque dice, Señor, no, si se pega una de esas vanidades, Señor, solo yo he quedado. Casi diciendo, Señor, si yo no lo hago, está todo mal. Y el Señor le dice, no, tengo a 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios siempre tendrá un remanente, siempre lo tendrá. Por eso el servir al Señor no tiene que ver con que yo me engrandezca con que Dios me ha elegido a mí, sino entender el honor que tengo de servir al Señor. Dios me llamó a mí, podría estar perdido por allá, y Dios me tomó con misericordia, me lavó, me cuidó, me protegió, me rescató. ¿Sabe? Me hizo una nueva criatura, me hizo nación santa, me hizo pueblo adquirido por Dios, me hizo una nueva creación para manifestar las benditas revelaciones de su gloria. El servicio requiere sacrificios. Servir al Señor requiere morir. El hecho de que no estés considerado en alguna parte no determina tu valor. Los apóstoles no dejaron de ser apóstoles porque no fueron llevados al monte. Tal vez no vas a ser llevado al monte. Y tal vez Dios está procesando tu corazón, no llevándote al monte. Porque a veces sería un error llevarte a un lugar donde tú no debes estar. Porque uno puede querer estar en un lugar, pero hay lugares donde yo no debo estar. Y a veces Dios te va a tomar y te va a dejar en un lugar simplemente porque es el lugar donde Él sabe que tú vas a florecer. Podría decir una planta, no, yo soy una rosa roja, hermosa. ¿Por qué el Señor no me dejó allá en el desierto florido? Ahí sí que luciría, en el desierto florido. El problema es que esa rosa no sabe que el desierto florido solamente es temporal. Hay lugares donde Dios te va a hacer florecer porque tendrás agua, porque tendrás comida, porque tendrás palabra. Bienaventurado el varón, aleluya, que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El servicio al Señor tiene que ver con eso. Que nunca en nosotros haya una altivez de creernos que Dios nos llamó a un lugar y ahí nos vamos a pernar. Vamos a ser
buenos. Si esa pieza de sacrificio mueve toda una maquinaria y la está moviendo, oiga, hay gente que Dios la va a usar para mover un montón de cosas. Y está bien, llegará un tiempo donde está nuevecito, ¿cierto? El auto y, oiga, usted le pone una serruchada. ¿Entiende lo que es la palabra serruchada, cierto? Una acelerada, gasta como 10 litros de benzina, de petróleo. Pero llegará un momento donde esa máquina, a causa del trabajo, también se estropeará y tendrán que cambiar piezas. No se asuste, porque a veces somos sacados de un lugar. Usted no es definido por lo que hace. Usted es definido, lo dijimos al principio, por lo que porta. ¿Recuerda la introducción? Somos definidos porque portamos al Hijo, portamos a Cristo. Por eso usted es hijo de Dios. Usted no es hijo simplemente porque, no, es que yo recibí al Señor y ahora soy hijo. No, usted es hijo porque porta a Cristo. Porque cuando usted le recibe, lo hace el Señor de su corazón y ahora Él vive en nosotros. Ahora Él se manifiesta a través de nosotros. La vida de Cristo sale hasta por nuestros poros ahora. Si usted era un mal marido, ahora es un buen marido. Si usted fue una mujer mala, ahora es una buena mujer. Si usted es un hijo que no era obediente, ahora será un hijo obediente. Si era un padre malo, ahora será un padre lindo porque entenderá la verdadera paternidad. Cristo viviendo a través de nosotros. Por eso somos hijos, porque portamos al Hijo. Por eso lo dije en la mañana, si usted viene de otros lugares, está bien. Hubo temporadas donde usted vivió en otro lugar. Y damos gloria a Dios por las lindas iglesias donde usted estuvo. Lindos hombres de Dios, pero cuando Dios le asigna una casa, Dios le hará responsable de la palabra que usted escucha en este lugar. Dios no le va a pedir cuentas de otro lugar, le pedirá cuentas de acá. Entonces, es importante que adopte lo que aquí hay, adopte la enseñanza que el Señor está levantando en esta casa. No sea una mezcla de muchas casas. Sea un hijo, sea una hija. Así la iglesia va a crecer. Nos vamos a amar. A mí me gusta mucho a veces las personas que recién llegan, oigan, y tienen un corazón porque todo es bueno. No hay nada que les complique. Están encendidos. Y todo está bien. Le apagan las luces, oye, que se ve bonito. Le prenden las luces, oye, se ve mejor. Le ponen música rápida, oye, está buena la música. Le ponen música lenta, oye, gloria al Señor. Pero cuando nos empezamos a enfriar, ¿y por qué apagan las luces? No se ve nada, no puedo leer la Biblia. No la lee en la casa y la quiere venir a leer a la iglesia, amados. Habla, Señor. ¿Y por qué tanto ruido? Y a veces son como la hermana, la señora que vive al frente mío, que no me deja ni preparar el sermón con el reggaetón que pone y después pone a Jesús Adrián Romero. Y escucha la música a todo dar. Por esa razón debemos entender, amados, que debemos ser parte de un lugar. Disfrute lo que Dios le ha dado. Solamente al entender eso usted podrá ser parte de una casa. Dios le usará en este lugar. Voy a decir nuevamente eso. Dios le usará en este lugar. Y a veces será llamado al monte. A veces no será llamado al monte. A veces será llamado para un milagro y a veces no será llamado para ver eso. A veces será llamado simplemente a hacer cosas que nadie quiere hacer, pero donde estemos serviremos al Señor. Donde estemos serviremos al Señor. En el lugar que estemos vamos a servir al Señor, porque el servicio siempre será una oportunidad para honrar a mi Señor. Póngase en pie, por favor. Aleluya. ¿Recibió la palabra del Señor? Estaba el día como para una porotada, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántos quieren morir?
De hecho, vamos a cambiar la manera de llamar a alguien con la pastora. Y la pregunta va a ser, ¿quieres servir en algo? Si no, la pregunta será, ¿quieres morir en algo? ¿Quieres morir haciendo esto? Aleluya. Mi buen Señor, gracias por esta tarde. Este es el día que usted ha hecho para nosotros. Gracias, Señor, porque quien respalda la palabra es el Señor de la casa. Y usted es el Señor de este lugar. Nunca nos adueñaremos de algo que no es nuestro. Es suya, Señor, es su iglesia. No es la iglesia ni del pastor Andrés ni de la pastora Evelyn. Es su iglesia, mi Señor Jesucristo. Es suya. Las personas que están acá son suyas, Señor. Obedecemos por amor, le amamos porque le amamos, no por las cosas que podamos hacer. Si somos llamados a servir, daremos toda la gloria. Si nos toca un tiempo y una temporada estar ahí en la silla, alabaremos con gozo. Aleluya. Pero lo que podamos hacer, Señor, siempre lo usaremos como una oportunidad para honrarle, porque usted está moldeando nuestro corazón. Usted está moldeando nuestro corazón. Bendiga a la iglesia, que esta palabra venga a traer edificación. Yo sé que tal vez esta palabra a muchos les ha golpeado, pero usted quiere edificarnos. Usted está levantando nuevas generaciones. Ya no nos queda tanto como en esta tierra, Señor. Usted lo sabe, el tiempo en que seremos llamados a su presencia. Pero queremos preparar la iglesia. Queremos, Señor, que al hombre de Dios y a la mujer de Dios que usted levante en el recambio, Señor, reciban una iglesia ordenada, una iglesia que le ame, una iglesia que no va a buscar su propio beneficio, sino le buscará honrarle. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor.